prolongado Sharker sería despertado envuelto en cadenas y sentado en el suelo en una enorme y brillosa sala rodeado de criaturas de una misma especie, provocando que este entre en pánico al notar que estaban bajo el agua donde cual astronauta dependía completamente de ese traje para no ahogarse. Cálmate, solo harás más difícil esta situación, tiburoncín. Mientras no te quites el traje o algo vas a estar bien, concentra tu vista en lo que quieras ver y el espesor del océano no te va a afectar. Mientras tanto, Firina estaría a su lado de la misma forma, solo que también tendría su propia cola atada y la punta de esta con un bozal para evitar que la cabeza de este muerda a alguien más. Tanto la chica Kaisu y su cola con personalidad propia luchaban para liberarse de sus ataduras, pero sin éxito. Ah, malditos tiburones con patas. Tienen suerte que mi padre no esté. Luego de aquella arremetida alguien interrumpiría. Por favor, hagan silencio ustedes dos. Una voz un tanto leve y calmada a comparación de las estruendosas voces que inundaban esa asamblea a la que el anciano del grupo de expedición había asistido también cortó el ruido para permitirle hablar. Frente a ellos en la asamblea que ocurría en lo que aparentaba ser la sala principal de un templo, se sentaría en un enorme y tallado trono un joven con ropajes delicados que denotaban su posición en la posible casta de esta especie y que no propiamente era un guerrero. Me presento, mi nombre es Neptuno, soy el heredero de la familia real y actual rey del reino Atlante con lo que todo ello conlleva. El joven hablaba en un tono leve, relajado pero cuidadoso como si sintiera timidez de hablar antes estos socialmente vistos como criminales. Qué raro, mi padre describió al rey Atlante como un viejo amargado, no como una princesa. Comentó Firina, es entonces que durante el acote de Firina Sharker le daría una bofetada con su cola provocando que ésta caiga de cara al no tener cómo sostenerse diciendo: disculpe la intromisión su majestad, pero también me gustaría pedirle a usted que vaya al grano sobre qué es lo que nos van a hacer. Esbozando una sonrisa el joven e ingenuo soberano del reino respondería: antes de contestar a esa pregunta, primero, quiero decir que lamento cómo de manera injusta terminaron nuestras fuerzas reclinándose a combatir. Pero estamos en una situación social en esta tierra que requiere la presencia de todos los atlantes incluso si no son nacidos aquí. En cuanto a ella, es una criminal en este reino y debió ser capturada con todo el uso necesario de la fuerza, y ya esto es un conflicto totalmente diferente al tuyo. Entonces la chica Kaisu vuelve a interrumpir, ignorando los intentos de Sharker de callarla. ¿Criminal? Literalmente yo salí del abismo, como todos los Kaisus, y ustedes me querían detener, aunque me debía haber quedado si me iba a transformar en... Esto dice Firina recalcando que aún tiene esta forma humana que no pidió. A esto Caibus llegaría aproximándose a la asamblea para comentar. La captura de la cría del caído también fue en parte gracias a la intervención del humano en aquel combate. Incluso si se resistió a que usáramos la fuerza bruta contra ella y agredió a nuestras fuerzas, considero que su intervención merece que le ofrezcamos nuevamente la posibilidad de unirse a nuestra causa. A lo que Nef respondería: en esta asamblea, somos conscientes de la intervención del humano en la captura de la cría, pero con ayuda del consejo voy a aferrarme a mi postura de que por la oposición serás nuevamente puesto en el dilema de ofrecernos tu apoyo temporal en lo que este conflicto cesa o acompañar como un criminal más a la cría. Firina solo mira sin comentar, pero su cara se nota que está molesta por cómo está yendo todo esto, murmurando un esto no tenía que haber terminado así, bien bajo para que no se escuche. Es entonces que Segata alzaría la voz para contestar. ¿Otra vez eso? Ya lo había dicho después de que atacaran a Firina, en nombre mío y de la humanidad, no vamos a pelear por ningún bando. Me niego a dejar la tierra desprevenida sabiendo que puedo usar este poder para contrarrestarlos sabiendo que existe un Raider para defender este lugar, pueden darme toques a mí o a ella pero mi respuesta sigue siendo un rotundo no a lo que de manera prejuiciosa pero parcial el soberano respondería. Entonces, si no estás en un bando, ¿qué haces con ella? Y no es cualquier Kaisu, es una Firainus. La misma especie del Kaisu alfa caído, y familiar de este... A lo que Firina, con un toque de arrogancia y superioridad agrega: lo que me hace la princesa Kaisu, claro. Ese título no existe pero ella piensa así. Luego recibe otra bofetada de la cola de Sharker para que se calle. Disculpenla esta cabeza vacía. La única razón por la que estaba con ella fue porque al derrotarla se convirtió en lo que ven ahora mismo, hasta donde sé. Esto no es un Kaisu, si tiene una condena pudieron haberla llevado sin mucho más para que la cumpla.
Pero para un reino que aparenta ser tan pacífico, ambos usaron la fuerza para detenerla y convencerme a mí. Lo cual no los vuelve mejores que los Kaisus que tratan de derrotar. Esta insolente respuesta hace que la asamblea se agite y Sharker remate diciendo: no me importa si es una serpiente, una Kaisu tortuga o la hija del rey de los monstruos. No voy a confiar en ustedes si esta es la manera en la que resuelven sus problemas bélicos y me pueden encarcelar por enfrentarlos. Pero no van a contar con la humanidad en este conflicto si las cosas van a ser así. Incluso menos esta respuesta comenzaría una discusión en la sala en torno a si el humano ha jugado un rol de aliado o enemigo para el reino Atlante y cómo se debería proceder ante esto, dudando si realmente Sharker debería ser metido en una celda como ocurre con todos los Kaisus que son avistados cerca de este reino. Claro, resolver problemas bélicos incluye asesinar a la única criatura quien mediaba entre los Atlantes y los Kaisus, comentó la chica Kaiju con un tono de frustración. La atención de la audiencia fue hacia Furina, preguntándose de quién habla, ignorando otra vez a su amigo para alzar más la voz. No se hagan los tontos, no quieren admitir su crimen, lo que provocó que esta estúpida guerra de poder escalara más. ¿No lo recuerdan? Quizás sí recuerden a Shrimok, la Kaiju pacifista que quería frenar este conflicto, pero su estúpido antiguo rey la tuvo que asesinar sin razón alguna, y provocaron que mi padre asesinara al asesino de ella. Y tú, dice cambiando su mirada hacia el príncipe, tú señalas a mi padre, cuando tu linaje está manchado por un asesino. Silencio, bestia. Te guste o no, tienes una condena que cumplir. No estás en posición de quejarte por lo ocurrido en el pasado, sabiendo tu especie en lo que se había metido al comenzar esta masacre. Ahora mismo solo estamos reteniendo a cuanto Kaisu hayamos avistado o cruzado con el fin de proteger nuestro reino. Nada más, nada menos. Por eso vas a ser capturada y recluida, y deberías agradecerle a nuestro piadoso rey que no te usemos como ejemplo para demostrar qué ocurre con los Kaisus de tu particular especie. Luego de la guerra, estamos muy lejos de ser el reino que atacaba Luego de esta discusión que dejaría completamente de lado el conflicto que Sharker tenía, es que el príncipe, con una mirada preocupada más aún seria, daría la orden de apresar temporalmente a Sharker y a Furina permanentemente dado a su estatus de amenaza. Terminando este juicio de manos de los sabios atlantes contra nuestros protagonistas con la frase de Neptuno. Concluyendo esta junta y al ver que los acusados no presentan un contraargumento o defensa sobre lo que se les acusa, es que sentenciamos al humano a un encierro temporal y a un encierro permanente a la cría. Durante todo el transcurso de dicha oración llamaría la atención de Sharker el cómo este rey, que más parecía un príncipe, no paraba de realizar contacto visual con él como si tratara de decirle entre líneas otra cosa. Curiosamente veríamos a un atlante con uniforme de soldado y unos ojos rojos llegar a la asamblea como espectador, esbozando una sonrisa con dicha última frase. Va, la princesa Nepi tiene miedo y no puede vernos a los ojos, va. Haciendo una última burla hacia el rey, toda la sala quedó en silencio salvo por una risa que se le escapó a Timaeus, lo que provocó unas miradas hacia él. Ya con un juicio a su fin, el dúo Kaisu / humano son arrastrados hacia las catacumbas del castillo, donde hay otras especies de Kaisus encerrados. Son encerrados en dos celdas pequeñas uno enfrente de otro. Los guardias quienes los llevaron los dejarían solos, con los sonidos agonizantes de los Kaisus prisioneros. Furina en un arranque de ira golpea una pared del cual ni siquiera deja una grieta pero hace sangrar su mano. Ella suela un fuerte suspiro para luego caer sentada en un rincón de la celda. Segata estaría más tranquilo tratando de procesar todo lo ocurrido. Luego de un enorme rato de silencio, Segata dirigió la mirada a Furina, quien estaba aún en su rincón, queriendo romper el hielo. Decide hablar. Oye, lo de antes, ¿de qué hablabas? La chica Kaisu solo comenta un no sé de qué estás hablando, pero entonces el Raider menciona a Shrimok, haciendo que de inmediato ella entendiera. Fue hace mucho tiempo cuando la Tierra era muy joven, antes los Kaisus ignoraban a los Atlantes, considerándolos una especie insignificante. Pero todo cambió cuando diferentes razas de Kaisus de baja categoría comenzaron a atacar su reino.
Y todo fue debido a que descubrieron que tenían una fuente de poder bastante grande. Entonces Sogata la interrumpe preguntando qué es eso de las categorías, a lo que Firina explica que todas las especies de Kaisus pertenecen a un nivel de poder, básicamente una pirámide. Para ellos el poder lo es todo, buscando maneras de subir o bajar otras especies. Entonces, el objetivo de estos Kaisus era ascender de estatus volviéndose más poderosos. Al principio solo eran conflictos menores, que ni siquiera el alfa anterior le prestó atención. Ya cuando Firainus ascendió como el nuevo alfa, las cosas se complicaron empezando una guerra. El alfa consideró ese conflicto insignificante, por lo que su idea era hacer las paces con los Atlantes. Sin embargo, el problema era que Firainus tenía mala fama de ser un Kaisu super agresivo. Entonces, decidió pedir ayuda a la única Kaisu quien podría mediar entre él y el alfa Atlante. Esa Kaisu se trataba de Shrimot, una de las guardianas del ciclo natural. Ella junto a su hermana son consideradas alfas, en el sentido de ser sirvientes al rey Kaisu. Gracias a ella pudieron frenar por un momento las peleas y por unos años convivieron en paz. Pero, entonces el Atlante alfa asesinó a Shrimot. El tono de Firina cambió en ese momento, sonando bastante desconsolada. Esa muerte no solo afectó a mi padre, sino también a todos los Kaisus. Se reanudó la guerra cuando mi padre asesinó al Atlante Alpha. Debido a eso la hermana de Shrimot, Praunmot, para frenar el conflicto decidió sellar a mi papá en lo más profundo del abismo. Ese poder no solo fue capaz de frenarlo, sino también de drenar su radiación y de mantenerlo oculto para que otros Kaisus no lo encuentren. Debido a eso se desató un conflicto entre mi raza contra los Atlantes. De paso Valnus decidió tomar el lugar de Alpha, iniciando otro conflicto entre los Firainus y los Valnus. Bueno, provocó la casi extinción de mi raza. Segatan al escuchar este relato tomaría un largo respiro para procesar todo lo que estaba ocurriendo. Se ve que entre ella y los Atlantes hubo un conflicto que duró hasta día de hoy y pudo haberse originado antes de que el ser humano hubiera sido pensado por la naturaleza. El siquiera poder recordar estos sucesos se nota que alteraba a Firina, llegando a sentir una fortaleza o fuerza cercana a ella a medida que sus emociones la dominaban. Era como si la radiación que los Kaisus emitían fuese en parte producto de su euforia. Realmente la naturaleza puede concebir criaturas como estas capaces de realizar estos procesos químicos con el accionar de sus pulmones, pero sin que dicho proceso dañe el ecosistema creado por esta misma. Sonaba a algo sumamente descabellado, pero que maravillaba al humano detrás de la máscara, pues esto nos decía que en el pasado realmente las criaturas evolucionaban a velocidades apabullantes y aprendían a adaptarse a nuevas condiciones por más extremas que fuesen. Quién sabe si los dinosaurios fueron producto del nacimiento de Kaisus, que decidieron tomar otra rama evolutiva y salir a la Tierra, o si los Atlantes alguna vez fueron también Kaisus gigantes. Esta adaptabilidad terminaría siendo lo único en lo que iba a pensar con su compañera de celda lo que le quedaba de su vida si no encontraba una manera de salir, estando ambos encerrados en una enorme celda debajo del terreno Atlante, donde los pocos Kaisus capturados eran enviados a oscuras en calabozos enormes, calabozos donde ahora mismo Sharker y Firina se encontraban, siendo solo iluminados por la linterna de Firina, la cual alumbraba solo un extremo de la enorme sala donde se encontraban. ¿Por qué decidiste dejarme viva?, preguntó Firina, sonando ya melancólica pero a la vez impotente por el destino que les esperaba a ambos, a lo que Sharker respondería de manera instantánea, mientras sus ojos brillaban en el traje. No dudaría ni una sola vez en si hubiera sido mejor ese desenlace o este. Te diré por qué. ¿Por qué aún sigues viva? No sé qué fue lo que ocurrió entre ambos clanes, reinos, o lo que sea. Realmente no me importa y no me incumbe, porque al igual que ustedes estoy defendiendo el lugar que parece que el mundo nos dio. Si decidí no matarte fue porque no soy un asesino ni una bestia, la misma razón por la que al ver que algo como ustedes se podía convertir en una persona y ver como yo te vi, supe desde ese momento que algo andaba mal. Al igual que sé que ahora las cosas están mal pero pueden mejorar, no está bien que estos Atlantes priven de su libertad a criaturas que rozaron su reino o a humanos, y no está bien ser puestos en estas celdas enormes donde probablemente algún otro Kaisu falleció. Hay que salir de aquí, ni siquiera para buscar respuestas o hacerme el héroe buscando la verdad, sino que donde vivo hay un verdadero problema donde si me quedo aquí vidas de verdad van a perderse.
Me da igual todo, me da igual si no quieres venir conmigo y estás en una guerra con ellos. Pero por favor, ayúdame a salir y proteger a mi especie porque a diferencia de ellos yo soy probablemente de lo poco que les quede contra los Kaisus. Y tú sabes mejor como nadie que lo que te digo es verdad. La voz de Sharker comenzaba a sonar más desesperada, sabiendo cómo este duelo de egos y guerra entre razas entre ambos bandos resultaba un sinsentido para él por considerar que el verdadero peligro estaba en otros Kaisus, llegando a tierra firme para hacer lo mismo que Firina o Elecforus al comprender cómo muchas de estas criaturas actúan de manera salvaje y otras no, así es como totalmente resignado en que los Atlantes no iban a ser una ayuda para ellos. Sharker tomaría uno de los Kai Discs almacenados en el compartimiento de su espalda, siendo este el de Angry Lance, para luego ofrecérselo a su dueña. ¿Qué es eso? Firina mira con curiosidad lo que está ofreciendo, sin entender qué es eso, incluso pensando que es comida, o al menos la cola de ella piensa que se come. A causa de este dispositivo tienes esa forma y si tenemos la suficiente suerte con este dispositivo podrías recuperar tu forma original. Por favor, necesito que lo rompas para liberar la energía acumulada en él. Es nuestra última oportunidad para salir así que hazlo. Sharker terminaría de decir para luego tomar distancia dejando el disco flotando en el agua. La chica Kaiju tomaría el Kai Disc para luego quedarse viendo el objeto. Luego mira a Segata para hacer un último comentario. Espero que lo que dices funcione, porque si no, te romperé las costillas. Con esa amenaza, Firina teniendo el Kai Disc en la mano usa los dientes para romperlo en pedazos, generando que una energía salga de este y se combine con ella, provocando que las espinas dorsales, sus ojos y demás partes luminiscentes comiencen a brillar, casi cegando a Segata por tanta luz. El cuerpo de ella reaccionaría generando vapor y comenzando a crecer, lo que no pensó es que está en un tamaño muy reducido, terminando de romper la celda junto a otras celdas cercanas al crecer bastante. En el proceso también rompería algunas celdas de otros Kaijus provocando un efecto dominó, donde los liberados rompen también otras celdas. Funcionó, dijo Firina celebrando que recuperó su viejo cuerpo, sorprendida de que romper ese objeto la ayudó a volver a ser una Kaisu, aunque luego se da cuenta de algo y mira a su alrededor en busca del humano, pensando que lo acababa de aplastar. Oye, ¿estás vivo? Humano. Sharker había sido disparado por la puerta y todo mientras Firina se había transformado cerca de la puerta haciendo que por su tamaño caiga junto a él. Es así donde recuperando la consciencia y alertando a los atlantes encargados de su sector de las profundidades es que ambos nadarían a la superficie mientras Segata veía abrumado la profundidad que podrían tener los pisos de esa enorme prisión subterránea y que podría estar ahí aguantando la fuerza de la presión atmosférica. Firina junto a los Kaisus prisioneros nadaron hacia arriba, estando ella al frente. Pero dicha fuga no pasaría desapercibida bajo ningún modo, provocando que la guardia de dicho nivel superior de la cárcel saliera a tratar de contener sin éxito el número de bestias de rangos bajos y medios. Con estas acciones tanto Raider como Cría se habían ganado el estatus de enemigos para este reino. Desde lo lejano del palacio el príncipe contemplaría con una incredulidad fingida el escape de los prisioneros expectando un resultado como este. Por un lado sentía culpa por haber liberado de manera indirecta a otros Kaijus, pero parece que su plan contra el consejo había funcionado. Desde el otro extremo el mismo Atlante misterioso con cicatrices veía el escape y se ponía en marcha. Así es como el regreso a tierra de Sharker y Firina comenzaba, pese a tener un largo camino tenían vía libre en la superficie al no ser muy común de Kaisus salir para cazar no habiendo presas capaces de llenar a semejantes criaturas en la superficie, pero cuando parecía que este recién formado dúo tenía la oportunidad de irse sano y salvo es que como una bala algo alcanzó a Sharker para golpearlo. Parece que el plan del mini rey funcionó. No será un gobernador muy firme, pero sabe plantear muy buenos escenarios hipotéticos fáciles. Timaeus había aparecido a confrontar a Sharker mientras este seguía nadando orilla arriba. Firina no se enteraría de esto, por lo cual el escenario quedaba entre estos dos. Veas que tengo algo contra su civilización, ni siquiera me interesa exponer que existen o algo por el estilo.
pero en donde vivo va a ocurrir algo peor a cualquier guerra personal y no tenemos un raider además mío, respondería Parker con firmeza buscando dialogar antes de combatir a este considerado por el raider, a lo que Timaeus, recuperando el tridente que había arrojado de advertencia y posicionándose, respondería: Raider, así es como le llamas a tu armadura. Qué extraños son los humanos. No pienses que vengo a devolverte, pues considero esta guerra y el asunto de apropiación cultural humano que hay contigo ilógico, pero a decir verdad me gustaría terminar de ver si es que un humano puede darle buen uso a armamento atlante, y si todo tu discurso de defender a tu especie es cierto o solo estás nadando a la orilla para morir. A estas palabras Parker afirmará activando nuevamente el K-Disc de TRS con un templante totalmente serio, al recordar cómo este perdió su primer encuentro con él por no ir con toda. De esta manera el océano comenzaría a resplandecer levemente por el intercambio de ataques. La forma Forus de Parker le permitía estirarse cual anguila y emanar electricidad, permitiendo realizar agarres y atacar a distancia a el Rider Hipocampo, evitando que este lo empale al más mínimo intento con River y todo. Pese al cansancio de ambos por su anterior combate, ambos seguían moviéndose como las criaturas hechas para el océano, que eran donde Timaeus demostraba al terrestre la velocidad que poseía un soldado entrenado de élite de la raza Atlante, habiendo sido una gran elección ir con toda para equiparar su velocidad, ya que no solo su raza vivía debajo del mar, sino que teníamos al más fuerte y entrenado de ellos, un Atlante que había pasado por el mismo ritual por el cual Segata rumoreadamente pasó para poder salvar su vida. El combate escalaría hasta que la Callao notó que una vez llegada a la superficie del mar el tiburón no estaba por ningún lado, a su vez sintiendo incluso a la distancia de las profundidades ligeros toques por los ataques eléctricos de Parker a Timaeus mientras estos dos se enfrentaban. Por un momento la Kaisu titubeó sobre lo que debía hacer, pero empezaría a descender para ver qué es lo que ocurrió, viendo en la profundidad destellos, provocando que deba sumergirse cuanto pudiese. Mientras Firina descendía, Parker con toda su fuerza seguí tratando de capturar a Timaeus para darle un último gran toque, inmovilizando con los brazos, pero parecía más complicado dada la exuberante velocidad del hipocampo en su hábitat natural. Quizá no tenía la fuerza de un Kaisu, pero su tridente a esas velocidades podría resultar en algo peligroso. Es en un momento donde Parker comenzaría a ceder al cansancio de estar tanto tiempo expuesto a la presión del océano, la cual su traje ayudaba a controlar, pero su cuerpo no estaba acostumbrado, empezando a sentir su cuerpo pesado y su respiración más agitada. Parece que la exposición a la presión del vacío terminó por cansarte. Si logras salir después de esto, prometo que no voy a perseguirte. Ah, y algo más. No eres el único de tu especie en haber pasado por el ritual Atlante. Hubo un cierto número antes tuyo. Espero corras una suerte mejor que ellos. Si no, sería un desperdicio que la energía de vacío empleada en ti también sea en vano. Timaeus hablaba cual si fuera la despedida de estos dos, pero lo que no se había dado cuenta por tantos destellos es que tras el otro destello de color aguamarina crecía en lo que se despedía del humano. Gracias por tan consideradas palabras, pero creo que el que va a tener una prueba de fe va a ser otro. Fue ahí donde Segata con cuantas fuerzas tenía empujó a Timaeus en dirección a Firina, quien desde el fondo logró ver levemente a Timaeus lanzándole un aliento atómico que perforaría el océano, disparando a la superficie a Parker. Este ataque dejaría fuera de combate a un bastante dañado Timaeus, haciendo que quede inconsciente el suficiente tiempo para que Parker pueda escapar, aprovechando la velocidad de dicha forma, elevándose lo suficiente para hacerle unas señas a Firina. Una vez Segata, producto del descanso que debió tomar, despertó, veía como el sol lo alumbraba en un mediodía soleado. A su lado estaba Firina, quien parecía haberlo estado resguardando todo el tiempo que pudo, mirándolo desde la orilla con bastante seriedad e incertidumbre, no sabiendo si había podido aguantar toda la presión y el sobreesfuerzo para su cuerpo humano. Pero pese a todo ahí se había quedado. Cuando Segata pudo pararse, vio a Firina siendo alumbrada a lo lejos por la luz diurna. Ambos compartieron miradas hasta que ella se daría la vuelta al ver que estaba consciente, pareciendo que aquí todo se terminaba. Segata estaba incrédulo viendo cómo a lo lejos la mini Kaisu volteaba con toda la intención de dejarlo atrás, pues solo lo había traído a la orilla y asegurado de que estuviera vivo. Pero si realmente no le importase, ella pudo simplemente haberlo botado por ahí como toda su vida había sido botada. Detrás de esta criatura había un sentimiento oculto. Algo más sincero que simplemente estar trabajando en equipo para sobrevivir.
Algo como estima. Fue así como Segata tomaría una pose particular para luego gritar, cambio. Con el Kai-Disk de Sharker en mano, transformándose en Kamen Rider Sharker otra vez más, para ver el sol y saltar rumbo al océano buscando alcanzar a Firina. No le costaría mucho a la joven Kaiju darse cuenta de que la estaban persiguiendo nuevamente, pero a diferencia de todas las veces anteriores en la que ella tuvo que darle la espalda a un hogar, alguien la estaba deteniendo. Hey, Firina, no. Me estaba preguntando si te gustaría volver conmigo, no como suena o como puedas pensar, sino que vas a necesitar dónde quedarte sabiendo que ahora tanto Kaisus como Atlantes van a cazarte. Gracias a estas últimas batallas me he vuelto mucho mejor, y considero que con tu ayuda podríamos combatir a los Kaisus salvajes que terminen apareciendo por aquí. Claro, si no te molesta. De todos modos, agradezco tu ayuda. Así con Sharker hablándole el hocico de Firina es que este episodio concluye, o más bien, esta historia comienza. Fin. Bueno gente, espero este episodio les haya gustado porque nos tomó meses de preparación escribir, dibujar, editar y animar lo que vieron. Así que lo único que vamos a pedir además de que comenten aunque sea una idiotez, le den like y se suscriban es que nos sigan en nuestras redes artísticas, pues normalmente subimos cosas de nuestros trabajos o fics como este. Yo ya sin mucho que decir les deseo un lindo día, nuevamente pidiéndoles de rodillas que apoyen este fic al tener ya mucho más contenido preparado para este si es que le demuestran el interés que quieren. Los dejo con la Cris para despedirse. Sí, saben en dónde. Bueno, sacando eso. Fue bonito volver con este fic luego de mucho, espero les haya gustado tanto como a mí y Spar. Ahí está mi Twitter, que nunca llamaré X, donde publico mis dibujos tanto de mí o de Murderdrones como otros más. Nos vemos en la próxima, moluscos.